¿Cuál crees que es la razón del el incremento de la utilización de antidepresivos y pastillas para dormir? Yo creo que hay varias razones, pero la primera que se me ocurre es que creo que la gente está más deprimida, hay más depresión, y eso refleja el estado del mundo, cómo está la situación mundial. Ciertamente, por ejemplo, en los Estados Unidos es así. Es un país que ya no es lo que era cuando yo llegué allí en el 67, donde había entusiasmo y había el sueño americano y lo que podías hacer con tu vida. Hoy en día, sin embargo, hay una crisis económica, hay una desilusión general, hay una imagen de que los Estados Unidos, después de haber atacado Irak, etcétera, si uno habla con gente joven, realmente no tienen una perspectiva. Las personas han perdido dinero, es como una situación de desencanto general en el mundo. Desde el punto de vista ecológico, con los desastres que estamos creando, el incremento de la violencia, el peligro potencial de la confrontación entre el islamismo y la cristiandad, y todos estos temas no crean una imagen muy esperanzadora, así que no es sorprendente que simplemente la depresión haya aumentado. Pero también, por otra parte, está la fuerza, la potencia que tienen las industrias farmacéuticas, ¿no?, para crear mercados. Son muy potentes, unos lobbies que crean en la práctica cotidiana entonces de la psiquiatría. Se ha hecho un cambio, de manera que ahora los pacientes son casi medicados como una rutina, sin pensar, de manera que lo que se hace es suprimir los síntomas. Sí, justo te quería preguntar, ¿lo que estaremos haciendo entonces es suprimir los síntomas? La supresión de los síntomas es un tema muy interesante. En psiquiatría, la psiquiatría se ha desarrollado como una subdisciplina de la medicina, y la medicina, si uno considera la medicina cómo funciona, se trabaja con una supresión de los síntomas en dos situaciones. Por una parte, simultáneamente, tratas los síntomas a nivel etiológico, o sea, tratas de descubrir las causas de un problema físico, pero a la vez también quieres aliviar los síntomas, con lo cual utilizas un alivio sintomático. O también se hace esto en enfermedades incurables, en donde lo único que puedes hacer es aliviar los síntomas y el sufrimiento, reduciendo de alguna manera los síntomas. En medicina no sería una práctica muy bien aceptada focalizarse solo en los síntomas. Las personas no estarían satisfechas solo con se les suprimieran los síntomas. Por ejemplo, si una persona tiene una fiebre muy alta y tú pones a esta persona en hielo, seguramente la temperatura bajaría, pero esto no sería suficiente, no es satisfactorio. Tú quieres averiguar por qué hay fiebre y quieres identificar adecuadamente el origen de esta fiebre, descubrir qué hay que hacer con esta fiebre, hacer algo quizás con el absceso que está produciendo esta, quizás hay que prescribir un tipo de antibiótico y cuál antibiótico. De manera que también se puede quizás aliviar los síntomas, pero no sería suficiente solo focalizarse en el síntoma. Entonces, el problema en la psiquiatría actual es que es una visión, un foco bastante centrado en los síntomas, utilizando de manera que creer que se alivia un síntoma se confunde con haber sanado a la persona o con terapia. Así que si una persona, por ejemplo, está hospitalizada y mejora, se dice, hoy ha mejorado, está menos agresivo, está más tranquilo, se considera un tratamiento. Pero, sin embargo, es justo lo opuesto que nosotros vemos en respiración holotrópica, en donde en realidad consideramos que la sanación, en muchos casos, tiene dos fases. La primera fase, de hecho, es una activación del problema, una intensificación. Así que si una persona, por ejemplo, tiene mucha agresividad, permitimos que esa agresividad emerja y temporalmente se va a hacer más intensa. Y lo que hacemos es ayudar a la persona que pueda expresarlo de una forma segura, de manera que esta fuente de agresividad
Claro, claro, es como una visión homeopática lo que estás diciendo, ¿no? Es como incrementar lo que está ahí, ¿no? Sí, en homeopatía la idea es que si tienes un síntoma, el organismo está expresando una forma de sanarse a sí mismo. Traducido a psicología, sería que un síntoma sería una expresión de que el organismo está tratando de deshacerse de alguna impronta del pasado, y de manera que nosotros apoyamos que eso ocurra, esa liberación. No queremos suprimir o reprimir esto. La homeopatía es más compleja incluso, porque lo que los homeópatas hacen es lo que se llama proofing, de manera que lo que hacen es probar distintas sustancias, que pueden ser minerales, animales, orgánicas de distintos tipos. Entonces se las dan a personas entre comillas sanas y se ve cuál es el efecto de esta sustancia, de estos remedios en estas personas sanas. De manera que si tú eres homeópata y te viene un cliente, tú estás buscando cuál es el remedio que en las personas sanas induce un efecto determinado. La homeopatía es un problema, y es que porque como se hacen diluciones progresivas y se sacuden la sustancia, llega un momento en que casi no hay moléculas en el medicamento al final.